Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros y amigos del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañero y amigo Martín Esparza, secretario general, amigos y compañeros de otros sindicatos y de otras organizaciones sociales combativas como este Sindicato de Electricistas. Como bien saben, en agosto el gobierno, el presidente de la República, presentó una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, diciendo que con ello tendríamos más empleos, tendríamos más producción petrolera, bajaría el costo de las tarifas eléctricas, el gas, la economía crecería más, pero en ningún momento el gobierno nos ha dicho ni por qué se van a dar estas mejoras, por qué va a crecer la economía, por qué se van a crear empleos, dónde se va a invertir, qué se va a hacer para que esto pudiera ser realidad. Y lo cierto es que lo que vemos es pues cuentas alegres, buenos deseos en el mejor de los casos, pero nada que pueda beneficiar ni al país ni al conjunto de los mexicanos. Lo que estamos viendo claramente con las reformas propuestas por el Ejecutivo, que se reducen a los cambios constitucionales de los artículos 27 y 28, es, como aquí ya se expresó, volver a situaciones que ya vivimos en el pasado. Es volver a poner en manos de grandes transnacionales extranjeras los sectores que debieran seguir siendo estratégicos del petróleo y la electricidad. ¿Qué es lo que el gobierno nos está ofreciendo? El gobierno nos dice que habrá, en el caso de petróleo, contratos de utilidad compartida. ¿Qué riesgos vemos en estos contratos de utilidad compartida? Pues vemos el riesgo de que a los asociados con el gobierno, sea con Pemex o con alguna otra entidad que se invente de última hora, lo que les va a interesar es sacar la mayor cantidad de petróleo en el tiempo más corto posible, esto es, generar las utilidades mayores en el tiempo más corto, y esto nos va a llevar a que una vez más, como sucedía antes de 1938 y como ha sucedido incluso con los gobiernos neoliberales, se agoten prematuramente nuestros yacimientos, se hagan explotaciones irracionales y no se tome en cuenta el valor muy superior que va a tener el petróleo y los hidrocarburos para las generaciones futuras, cuando sin duda, vuelvo, el petróleo tendrá más valor. O sea, estamos ante el riesgo con estos contratos de utilidad compartida o con los contratos que ya están anunciando. Ya se está hablando de licencias, y licencias al final de cuentas quiere decir contratos, quiere decir concesiones, quiere decir volver al régimen legal que se tenía antes de 1938, y quiere decir que están por entregar no solo contratos o licencias de utilidad compartida, sino también licencias o contratos o concesiones de producción compartida. Esto es entregarle al asociado, al gobierno, el petróleo para que haga de él lo que quiera, es venderlo al exterior, refinarlo en el exterior, regresárnoslo como combustibles, que es lo que está sucediendo,
en vez de tener una política propia que nos permita dar valor agregado a los productos, a los recursos, generar empleos, estimular los desarrollos regionales, que debía ser la política que adoptara el Estado mexicano. ¿Qué otra cosa nos están diciendo con esta reforma constitucional? Como ya se dijo, que se le quite la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad. Eso automáticamente, por lo que nos dice el artículo 25, permitiría dos cosas. Primero, que los organismos del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, e incluso los bienes que puedan subsistir de Luz y Fuerza del Centro, sean vendidos. Esto es, que sean totalmente desplazados estos organismos de los sectores energéticos, que sus bienes puedan ser vendidos, rematados, entregados a quienes los puedan comprar, y lo más probable es que quienes los puedan comprar son grandes capitales extranjeros, grandes capitales transnacionales, y que volvamos a tener light and power, que volvamos a tener empresas extranjeras explotando el petróleo y utilizándolo no para beneficio de los mexicanos. Estos son los grandes riesgos que nos está planteando la reforma que ha propuesto el gobierno y que se quiere imponer ya muy próximamente. Hablan de otras mejoras, de mejorar la administración de Pemex, de mejorar la administración de la Comisión Federal, en fin, pero hasta este momento no hay una sola propuesta sobre leyes secundarias, las leyes que tendrían que normar estas supuestas mejoras, y lo único que vemos es la decisión y la vocación entreguista de este gobierno, que nos volvería a un retroceso de muchos años, no solo de 38 para acá, sino un retroceso mucho más anterior, porque nos pondría en manos de otros intereses ajenos totalmente a los del país en estos sectores fundamentales para el desarrollo de la nación. ¿Cuál debe ser la respuesta? Primero, hacer todo lo posible porque la reforma no pase. Yo sé que los legisladores, en este caso del PRD, están haciendo todo lo posible en ambas cámaras para que no se logre esta aprobación constitucional que requiere las 2/3 partes de los votos. No sabemos si lo logren, porque solo los legisladores de los partidos que tienen compromiso con la defensa del petróleo no son suficientes para alcanzar el tercio que exige la Constitución. Pero sé que se está haciendo la lucha para lograr que incluso legisladores de partidos favorables a la reforma de Peña Nieto puedan en un momento dado contribuir a formar el tercio y frenar en el propio Congreso la reforma constitucional. Esperemos que esto pueda suceder, pero es un escenario remoto. Si se diera la reforma, ¿qué recurso nos queda? Nos queda el recurso que nos abre, que nos ofrece el artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución nos dice que puede haber consultas populares si las convoca una tercera parte de cualquiera de las cámaras, diputados o senadores, o si las convoca el 2% de los electores del país. Ese 2% está formado por 1.630.000 y creemos que este va a ser el escenario más probable al que habremos de enfrentarnos para echar abajo esta reforma. Todo indica por encuestas, por lo que hemos podido percibir de distintas partes del país,
que la opinión mayoritaria de la población está en contra de que el petróleo y la electricidad se entreguen de nueva cuenta a intereses contrarios, ajenos a los del país. Creemos entonces que habrá que satisfacer esta condición de reunir la exigencia que hagan a las autoridades 1.600.000 y tantos ciudadanos para demandar una consulta que, de acuerdo a lo que establece el propio artículo 35, pueda realizarse cuando haya una elección federal, esto es en el 2015. Ojalá pudiera hacerse antes esta consulta, ojalá pudiera llevarse a cabo se hubiera llevado previo a esta reforma para que el Congreso, el Ejecutivo y toda la opinión pública supiera cuál es el sentir de la mayoría de los mexicanos, pero en fin, estamos ante este escenario de que la consulta tendría que hacerse en el 2015. Puedo decirles que de las 1.600.000 y tantas firmas tenemos ya reunidas para presentarlas oportunamente alrededor de 1.300.000. Nos falta un último jalón. Nos falta un último jalón y yo quisiera invitarles a las organizaciones aquí presentes, a las que están aquí acompañando al SME, a que nos ayudaran a recolectar estas firmas que nos están faltando. Tenemos que poner el nombre, los datos de la credencial de elector, la firma autógrafa de las personas, y creemos que en su momento tendremos las firmas necesarias y superaremos el número, sin duda superaremos el número para frenar esta entrega de la riqueza nacional. Para presentar, como digo, oportunamente la solicitud a las autoridades para que se convoque esta consulta. ¿Qué queda después de presentar las firmas, de satisfacer los requisitos para que esta consulta pueda convocarse? Bueno, primero les diría que teniendo las firmas, la autoridad está obligada, de acuerdo a la Constitución, a convocar a esta consulta que sería coincidente con la elección federal del 2015, el primer domingo del 2015. Pero reunidas las firmas y presentada la solicitud, y seguramente nos contestarían, bueno, ya se cumplieron los requisitos, les vamos a decir, se va a convocar a la consulta coincidiendo con las elecciones en el primer domingo de julio de 2015, pues tendríamos que arrancar en ese momento una campaña desde que presentemos esta solicitud, esto es desde ya, hasta que lleguemos a estas elecciones. Una campaña para llamar al voto de los ciudadanos rechazando la reforma constitucional. El gobierno piensa que nos vamos a quedar con presentar la reforma, que nos vamos a quedar satisfechos o golpeados porque pasa esta reforma, que nos vamos a quedar satisfechos con presentar nuestras firmas, pero no está tomando en cuenta que tendremos año y medio, todo 2014 y la mitad de 2015, para hacer campaña por todo el país, para buscar que esta reforma se rechace y no permitir la entrega de estos recursos básicos, fundamentales, estratégicos del país a intereses extranjeros. Tenemos que cerrarle el paso a las políticas entreguistas, no podemos permitir que este gobierno acabe con estos sectores, acabe con estas empresas fundamentales, Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, como ha pretendido acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y como frenó, como paralizó propiamente a la parte productiva de Luz y Fuerza del Centro. Vamos a frenar al gobierno, tenemos capacidad para frenar al gobierno, estoy seguro que podremos convencer
a la mayoría de los votantes para que, independientemente de por qué partido voten, independientemente de quiénes sean sus candidatos a diputados o a senadores, a gobernadores o autoridades estatales que puedan coincidir también con esta elección, voten en la consulta para echar abajo esta reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. Tenemos que cerrarle el paso a esta reforma entreguista y tenemos que cerrarle el paso a estas reformas que disminuyen la capacidad soberana de decisión de nuestro país. Yo estoy seguro que en este esfuerzo, en esta lucha, en esta campaña, tendremos la presencia activa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.